Como decía el hermano, Dios te llama en el momento preciso. Tal vez a él lo llamó porque tenía la aflicción de su hermano que el enemigo le quitó la vida. Gloria a Jesús. Y cada uno tenemos testimonio delante de Dios. El Señor a mí me trajo de El Salvador. Estuve un año en Los Ángeles y aquí me alcanzó el Señor. Aleluya. Me alcanzó, hermano, jovencita. Gloria a Jesús. Dios no permitió que la juventud me la destruyera el enemigo. Y aquí estamos adorando al Señor. Aleluya. Ojalá que los que vienen de testimonios viles, como dice la Biblia, ¿verdad? Que seamos como dijo Jesucristo, que al que muchos pecados se le perdonan, ese ama más. Pero a veces al revés. Al que Dios sacó de cositas leves, ama más al Señor. Gloria a Jesús. ¿Cuántos están aquí? Dios, hermano, permitió estar ahora los que tenemos que estar. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Los que no vinieron se perdieron la bendición. Y los que vinieron nos vamos con la bendición. Gloria a Jesús, porque el Señor, hermano, cada día manda de sus bendiciones. Y como decía la hermana, nuevas son cada mañana. Y grande es la fidelidad de Dios todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo la fidelidad de Dios es grande sobre nuestras vidas. Póngase sobre sus pies y vamos a leer el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Oramos, Señor. Capítulo 3. He estado un poco mal de las alergias esta semana, gloria a Jesús. Maravilloso Dios. Pero aquí estamos. Estamos al pie del cañón, gloria a Jesús, para bombardear al enemigo, gloria a Dios. Bendito el Señor, hermanos. El libro de los Hechos, capítulo 3, del 1 al 8, gloria a Jesús. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la hora de la oración. La hora novena en el tiempo antiguo eran las 3 de la tarde. Gloria a Jesús. Dice, y traían un hombre cojo, dice, de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantaron, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos ver, hermano, que la oración tiene un gran poder. Podemos ver que cuando nosotros oramos a Dios en la fe, Dios obra. Bien sea en un milagro,
bien sea en una sanidad y bien sea en una fiebre, así como la mujer, como Pedro, la suegra de Pedro, que dice que cuando Jesús llegó a visitarla, dice que ella estaba enferma. Y él dice, oró por ella y ella sanó. Y este cojo dice que estaba, dice, en la entrada del templo. Ahí lo ponían, hermanos, quizás sus familiares, para que él pidiera limosna. Y a lo mejor él tenía familia. Y tal vez con ese dinero mantenía a su familia. Pero dice que él dice, pero Pedro y Juan subieron juntos, dice, al templo a la hora nona de la oración. Porque había una costumbre en Israel que se oraban 3 veces al día. Así como Daniel, que dice que se colocaba en la posición de la ciudad de Israel para él orar a Dios, para que Dios bendijera a ese pueblo. Y este cojo sabía que los apóstoles, los discípulos llamados apóstoles, él sabía que se reunían en ese templo. Y muchas veces nosotros, hermanos, tal vez no miramos un cojo ahí en la puerta que viene a pedir dinero. Pero todos nosotros éramos cojos, éramos ciegos, éramos paralíticos. Y un día alguien nos invitó. Y nosotros no andábamos buscando dinero, pero tampoco andábamos buscando a Dios. Fuimos porque tal vez nos invitaron. Porque muchas veces, hermano, también la gente llega cuando usted le dice, vamos, hay una fiesta en la iglesia. Después del servicio va a haber comida. Y recuérdese que a Jesús muchos lo seguían por la comida también. Porque Jesucristo mismo les decía, a la verdad vosotros no me seguís porque me queréis oír, sino porque le doy de altar, por eso me seguí. Y muchas veces, hermano, los invitaron a nosotros. Y nosotros venimos a Cristo. Este paralítico pedía plata y pedía oro, porque esa es la moneda que en ese entonces se usaba. Y ahora nosotros pues es el metal, es el bronce, media plata con bronce, el silver, todas las cosas. Entonces este cojo, viendo a Pedro y a Juan que iban, han de haber dicho, esto me van a dar porque pues son los líderes de la iglesia, tienen plata. Pero ellos, hermano, dice que no tenían eso que él pedía. Y dice, y cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando en el templo, le rogaba que le diese limosna. Mira, hermano, muchas veces nosotros en la calle los piden limosna, muchas veces. Y muchas veces somos como los fariseos y los saduceos, que miramos a la persona ahí, pasamos de largo. Y muchas veces cuando vemos también personas que tienen mal olor, también nos tapamos la nariz y pasamos de lejos. Hermano, si Dios trabajara como se practicaba la ley antes, hermano, las iglesias estuvieran vacías. No hubiera nadie en las iglesias. Pero la gracia de Dios, a través de la muerte de Jesucristo, los permite ese perdón, los permite esa misericordia. Y dice, y cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando en el templo, le rogaba y les pedía limosna. Pero Pedro con
Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Fíjese. Y esa autoridad que llevaba Pedro y que llevaba Juan, a nosotros nos falta. Y necesitamos esa unción. Necesitamos ese poder de Dios, hermano. Porque muchas veces, hermano, hasta dudamos por nosotros mismos que Dios nos va a sanar. O a veces queremos entrar en contienda en el espíritu con Dios. ¿Por qué no me sanas a mí? ¿O por qué no me sanas a mi hijo? Pero no podemos entender la palabra de Dios, que no es en el tiempo de nosotros. Es en el tiempo de Dios. Es cuando Él quiere, no cuando yo quiera. Es cuando Él dice, este es mi tiempo. Porque las enfermedades, hermano, son para afirmar nuestra fe. Aleluya. Es para ver si nosotros tenemos esa confianza en Dios. Es para ver si nosotros amamos a Dios de verdad. Aleluya. Porque Dios nos ve, hermano, a nosotros, que nosotros tenemos esa necesidad. Así como este hombre, que estaba cojo, que no podía caminar. Y dice aquí que entonces él dijo, y estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Él pensaba que Pedro iba a meter la mano a la bolsa y iba a decir, mira, aquí está esta moneda de plata. Pero no fue así. Hermano, Dios a nosotros muchas veces nos habla a través hasta de nuestros propios hijos. A veces nosotros somos tacaños hasta con nuestros hijos. A veces, hermano, nosotros somos esto, como dijo Jesucristo, si ustedes siendo malos pueden dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no más yo les daré a ustedes? Amén. Pero Él lo que quiere, hermano, que le busquemos. Y en el momento menos esperado, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies. Cuando usted vino a Cristo, se le afirmó su fe. ¿Por qué? Porque teníamos una fe no de Dios. Teníamos una fe falsa. Una fe a las imágenes. Una fe a lo que no es Dios. Una fe, hermano, ficticia. Pero cuando vino ese llamado a nosotros, se afirmó esa fe en nosotros. Y Dios vio que esa fe se afirmó en nosotros y Él los tomó para honra y gloria de su nombre. Así como este paralítico. Y dice, y él saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Dice, andando y saltando y alabando a Dios. Yo me imagino ese tipo corriendo por la iglesia. Y toda la gente que no conocía a Dios se admiraba. Y decían, no es ese hombre que se puso ahí en el templo, que pedía limosna y ahora está con los apóstoles allá en el altar, adorando y glorificando al Señor. Hermano, qué precioso. Yo me imagino a ese tipo con sus pies derechitos. Me imagino que no andaba zapatos porque tenía sus pies chuecos.
Así muchas veces nosotros venimos al Señor, todos torcidos, todos chuecos, muertos. Caminábamos en la carne, pero muertos en el espíritu. Y Él vino y nos dio ese soplo de vida. Él vino y nos levantó. Usted sabe de dónde Dios le levantó a usted. Usted sabe de dónde Dios lo levantó a usted. Y sea agradecido así como este paralítico. Sea agradecido como este cojo. Bendiga a Dios todo el tiempo. Busque a Dios en agradecimiento. Dance en el espíritu. No brinque como sapo. Dance en el espíritu. Hermanos. Porque dice que él saltaba de regocijo de que él ya podía caminar. A veces es necesario, hermano, cuando la presencia de Dios es necesario ir a poner manos cuando el Espíritu Santo le dirige a usted. Pero si usted anda como el paralítico espiritualmente, mejor siéntese. Mejor siéntese para que el enemigo no lo avergüence. Si usted anda como el paralítico espiritualmente, porque hay muchos que andan paralíticos espiritualmente. Y ahí andan saltando y brincando y danzando como que fueran ranas en la iglesia. Hermanos, tremendo. Danzar en la presencia de Dios en agradecimiento es precioso. Este hombre se me imagina a mí que él de ahí en adelante sirvió al Señor. Porque él era libre. Él fue liberado. Alma, espíritu y cuerpo delante de la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros, hermanos, el enemigo nos quiere volver a atar. Pero no se deje en el nombre de Jesús. Repréndalo para que eso cojo espiritual no lo atrape a usted. Porque ya Dios nos libertó. Ya Dios soltó toda cadena. Ya Dios soltó todo lo que había en nosotros. Y dijo: eres libre. Eres libre por mi palabra. Eres limpio por mi sangre, lo dijo Jesús. Y nosotros tenemos que ser agradecidos y venir al templo y adorar al Señor. El lunes me tocó estar en una iglesia, hermano. Se manifestó ahí el enemigo. Y es triste, hermano, ver a los líderes que están más atados que el que necesita liberación. Por ahí estaba una hermana orando por una muchacha que danzaba y profetizaba. Y yo, bíblicamente, alguien que hable lengua no se puede endemoniar. A menos que abra puertas al enemigo. Estaba danzando por ahí y ahí empezaron a liberarla y me llamaron a mí. Y oramos por la muchacha. Estaba calmada cuando yo y la pastora estábamos orando. Pero de repente al líder de ella se le ocurrió ir a reprender al diablo. Hermanos, y le pegó una buena. Le gritaba y le decía: no me toques, tú no me pongas manos. Y le da pero le
dio un vuelo que casi le tumba los dientes. Hermano, qué terrible. Tenemos que estar preparados nosotros para cuando el enemigo traiga a estos cojos, a estos ciegos espirituales, y que Dios le permita traerlos aquí. Prepárese, porque hermano, el pueblo de Dios está, como decía el hermano la vez pasada, el domingo, están en confusión. Mucho pueblo de Dios. Al baile le llaman danza, a la lengua le llaman trance. ¿Sabe qué es trance, verdad? Que brincan como los indígenas así, y empiezan a brincar y de repente andan como que fueran caballos sacudiéndose. Mire, hermano, es triste. Y yo hablaba una semana antes con esta pastora y le dije: hermana, toda esa gente que anda con ese hermano están poseídos. Y me dijo: ¿por qué? Caminan como zombies, le dije. Y según ellos hablan lengua de Dios, pero no son de Dios. Porque el apóstol Pablo, hermano, recomienda, cuando habla de las lenguas, que se hablen en orden. Porque dice que si Dios tiene un mensaje para la iglesia y no hay intérprete, que el que habla lengua, que pida la interpretación a Dios. Cuando Dios tiene un mensaje para la iglesia. Pero cuando Dios te va a hablar a ti mismo, no vas a andar cojo como este. Vas a andar en el Espíritu. Vas a andar en la presencia de Dios, en oración y en ayuno. Vas a andar en la unción del Espíritu Santo para que puedas atar y desatar. Porque alguien que está atado no puede ir a soltar a otro, porque está atado. Así Pablo y Pedro, Juan y Pedro estaban libres delante de Dios y pudieron desatar a ese hombre a través del Espíritu Santo. Porque cuando usted es instrumento del Espíritu Santo, no es usted el que hace las cosas. Es el Espíritu Santo el que toma ese control en ese momento de usted y lo usa para esas sanidades, y lo usa para esa liberación. Pero si usted se pone, hermano, mejor consagrémonos a Dios. Porque el mismo Jesús dice que le llevaron a un sordo mudo y le preguntó al Padre, cuando dice que a veces lo tiraba en el agua y a veces en el fuego. Y Jesús le hace una pregunta importante al Padre y le dice: ¿desde cuándo Él hace esto? Y Él le dijo: desde que nació Él hizo esto. Y Jesús ahí mismo dice que era un espíritu que poseía al muchacho. Y el espíritu era de mudez y de sordera. Fíjese, hermano. Y Dios, hermano, lo prepara a usted. Porque para liberar a alguien que está endemoniado, usted tiene que leer la palabra. Cómo Jesús hablaba con los demonios y cómo los reprendía. Fíjese. Y este hombre llega y le dice a esa muchacha: en el nombre de Jesús, cállate. Pero una voz diabólica, hermano. Cállate. No me
manos sucias de mí. Y mire, hermano, que es triste y hay que tener cuidado cuando se hacen esas liberaciones, porque se puede llevar una buena demanda. ¿Saben? La agarró una persona ahí, mire, y la tiró para atrás. Y cuando ella le estaba diciendo esas cosas al líder, que no la tocara, tú no, le hacía. Y cuando abre la boca, hermano, le meten una botella de aceite. Como cuando a los, no sé si usted vio en su país, a los terneros cuando se le da la teta que la vaca no le puede dar. Así, mi hermano, le pusieron la botella, se la vaciaron en la boca y la muchacha se tragó casi la mitad y la otra la tiró. Tengamos cuidado, hermano. Esa no era liberación, esa era lucha libre. Hermanos, de veras, y yo se los cuento como testimonio para que ustedes aprendan. Hermanos, yo nunca había visto esa loquera. Nunca en mi vida. He visto grandes liberaciones sin tocar gente. Lo he visto. Que la persona ministra de aquí y empiezan toda la gente a ser liberados. Pero primera vez que miro yo esa loquera. Hermano. Y ya por último, que según fue libre, de vergüenza el líder no quiso ni comer, todo arañado, hermano. Y dije yo, si tuviera Pedro y Juan acá, no necesitaran ese show, porque esa iglesia es de aquí de San Francisco, hermano. Y andan unos que supuestamente hablan lengua y hacen así, mire, pa, 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 pa. Y dije yo, ya empezaron los disparos de Satanás. Así, hermanos, si usted viera que dan escalofríos. Y yo le dije a mi esposo, esta hermana, ¿para qué me llamó? Hermano, porque andan atormentados. ¿Sabe por qué? Porque cuando no hay una doctrina en la iglesia, el pueblo perece. Porque en una iglesia tiene que haber un líder que tiene una doctrina para enseñar a su pueblo. También tiene que tener sus predicadores, pero tiene que tener uno de base que enseñe la doctrina del Señor. Porque, hermano, cuando viene uno y otro y otro y otro, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque hay confusión. Sí hablan la misma palabra en diferente unción, ¿verdad? Pero hay que llevarlo a la Escritura. Hay que llevarlo a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me trae esta persona? ¿Qué no me trae esta persona? Y es bien duro, hermano. Yo dije, wow, esta iglesia se miran espirituales y danzan, y cuando van a cantar quitan todas las sillas. Pero anda un montón de gente, hermano, que de veras necesita liberación. Y me dice la hermana, ¿y usted por qué no me ayuda a liberarlo? Y le digo, si ese no es mi pueblo, ese es del líder, porque lo anda así, ese es el problema de él. Porque Dios le va a dar responsabilidad al que está al frente. Hermano, si esta autoridad que tenía Pedro y Juan la practicáramos, Dios hiciera milagros y prodigios. Imposible no es. Todo es posible si podemos creer. Pero hay que pagar un precio. Y ese precio, hermano, es la santificación delante de Dios. Ese es el precio de querer ver liberaciones dentro
qué hablaba Dios esta semana? Esos géneros, ¿saben? Salen con ayuno y oración, con santificación. Hermano, por eso andan muchos turbados dentro del llamado pueblo de Dios. Hermano, porque el que habla lengua tiene que tener esa autoridad de Dios, ese poder de Dios, para poder nosotros, hermanos, contrarrestar los dardos del enemigo en las personas. Así es, aleluya. Porque, hermano, necesitamos urgentemente Gloria a Dios. el auxilio de Dios. Porque Dios los ha puesto como médicos espirituales para el pueblo de Dios. Amén. Porque si usted va al hospital secularmente, usted va por un dolor de cabeza, porque lo mordió un perro, o porque tuvo un accidente, se quebró un pie, se hirió. En el hospital no le van a curar todo el cuerpo. Aún cuando usted va a la cita, usted va por una cosa. Pero si usted le menciona otros dolores, lo ignoran. Es como cuando usted va al mecánico. Le arregla lo que usted le dice. Pero los mecánicos están como los falsos pastores, que arreglan una manguera y arruinan otra. Sí, hermano. Si usted va al taller porque le cambian una manguera del carro, o le arruinan el radiador o le arruinan la manguera, y va a pagar el doble. Y Dios aquí le ha puesto a usted para arreglar todas esas cosas que las personas traen, o que los hermanos vienen enfermos. Tenemos que tener, hermano, esa santificación delante de Dios. Tenemos que tener esa autoridad de Dios. Porque, como decía yo al otro día a la hermana pastora, que hay muchos llenos de palabra de aquí, pero aquí no hay nada. Vacíos, hermano. Se lee la palabra, oran la palabra, la recitan bien bonita. Pero si van a orar por un enfermo, en vez de sanarse, se muere. Mire, le voy a dar un consejo. Practique su fe con un pajarito o con un pollo. Va a ver si tiene fe o va a ver si no tiene. Fíjese, agárrelo y ore por él. Y si el pajarito se le muere, es porque usted no sirve. Necesita más meterse delante de Dios. Fíjese, hermano. Pero cuando usted ve ese respaldo de Dios, Dios los usa a usted. Aleluya. Pero no descuide la santificación delante de Dios. No la descuide. Porque las sanidades, hermano, no es porque Dios no quiera hacerla. Es porque muchas veces a nosotros nos falta fe. Nos falta fe, hermano. La verdad que sí. Seamos sinceros y realistas delante de Dios. No nos engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos. Necesitamos esa fe espiritual. La necesitamos urgentemente. Hermanos, porque la palabra de Dios dice, sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Hermanos, practiquemos la fe. Aleluya. Ore, ore, hermano,
ore, declárese sano en el nombre de Jesús. Aleluya. Fíjese, yo batallo con este ojo, porque a mí me operaron del cráneo, gloria a Jesús, hace como 8 meses. Y muchas veces ando el ojo bien rojo. A lo mejor hay gente que está en la carne, van a pensar, el hermano, el esposo le dio un puñetazo en el ojo. Pero no es así, hermano. Gracias a Dios, mire, Dios, cuando yo estaba pasando por este momento que yo estaba y decía, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me opero o no me opero? Y mi esposo pensaba que yo no lo iba a hacer, porque él me conoce a mí. Porque yo me puedo tomar una pastilla, excepto que ya le diga a Dios, o me llevas o me sanás. Pero yo no tomo pastillas solo por tomar. Porque mucha gente está adicta también a las pastillas. Yo le digo, Señor, así como vino esta enfermedad, así se va a ir en tu nombre. Y mi esposo pensó que yo no iba a ir. Mis hijas pensaron que yo no iba a ir. Y yo me reuní con ellos y les dije, si llegó el momento de irme, prepárense. Ustedes prepárense. Porque, hermano, cuando llega la aflicción a nuestra vida, ahí se ve quién es quién delante de la presencia de Dios. Aleluya, poderoso Dios. La verdad, hermano. Seamos realistas. No nos engañemos a nosotros mismos. Que Dios nos aumente la fe cada día. Oía cómo testificaba la hermana, la mamá de la bebé la vez pasada. Yo miro en ella, así en el espíritu pude sentir frustración en ella. Pero no es cuando ella quiere ni cuando su esposo quiere. Es en el tiempo de Dios. Dios, para hacerlo en un momento lo puede hacer. Así es. Pero Él está viendo tu fe. Y Dios está usando la ciencia, porque no es pecado tampoco. Así es. Porque muchos dicen que usar la ciencia es un gran pecado. Mi ex pastor, porque ya se murió, él era enemigo de los que iban a los hospitales. No les dejaba que fueran a los hospitales. Ese ya es extremismo. Y ser uno insensato, como dice la Biblia. Mirad que no muráis antes de tiempo por vuestras imprudencias. Él tomaba como de enemigo al que iba al hospital. Hermano, y tristemente él terminó muriendo en el hospital. Es que el extremismo es pecado, hermano. El extremismo es pecado. Que queremos imponerle al pueblo algo que yo no estoy viviendo. Hermano, como dijo Jesús, hipócritas, le ponéis cargas al pueblo que ni vosotros mismos podéis llevar. Hermano, metámonos en la fe nosotros. Amén. Busquemos a Dios y seamos humildes. Amén. Si el hermano está enfermo, oremos por él. Y si no sana, sigamos orando por él. Que Dios tenga misericordia. Porque si usted se fija en la Biblia, la mayoría de personas que Cristo sanó, a Él lo buscaban. Y Jesús nunca se negó. Cuando a Jesús le decían, la hija del fulano está enferma, vamos. Lázaro está enfermo, vamos.
Y ahora los grandes predicadores se creen más que Cristo. Con cita tiene que hablar usted, como que fueran médicos de los hospitales. Una vez un cuñado mío que estaba un poquito mal de su mente se quería tirar de un puente aquí por San Mateo. Y mi otro cuñado lloraba gritándole a los pastores: por favor, oren por mi hermano, venga. Y si, ¿dónde está tu pastor? No contesta. Mira, hermano, y la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y estos no dan ni los buenos días. Ni los buenos días dan, hermanos. Se creen más que Pedro, se creen más que Juan, se creen más que Jesucristo. Mire, hermano, Jesucristo mismo dice que a los 70 los mandó de 2 en 2 a sanar, a liberar y a llevar la palabra. Y Jesús dice: y yo miraba que Satanás caía como un rayo del cielo. No era que el diablo caía del cielo, era la fuerza satánica que salían de los cuerpos de esas personas. Lo que Jesús miraba en el espíritu. Jesús miraba cuando el cojo se le levantaban los pies y se quedaban firmes. Cuando el ciego abría los ojos y ellos felices llegaron. Jesús, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Sí, le dijo Jesús, alégrense. No porque los demonios se les sujeten. Alégrense que su nombre esté escrito allá en el cielo. Porque eso no es garantía que vas a estar conmigo en el cielo. No es garantía. Porque el Espíritu Santo es el que hace las cosas. Tú eres nomás un instrumento de Dios. Así es, gloria a Dios. Y ahora se creen ellos dueños, que ellos pueden hacer las cosas. Hermano, y muchos líderes se están perdiendo porque creen que haciendo todas esas cosas ganaron el cielo. Y el que ganó todo eso es el Espíritu Santo. Amén. El que hizo esos favores es el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y ellos creen que ellos lo están haciendo. Pedro le dice ahí: levántate, endereza tus pies y camina. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y mira, hermano, tengamos cuidado cuando se ora así. Que yo te he hecho, que yo te he hecho, que yo te he hecho, que yo te he hecho y que yo te he hecho. Y quedó hecho un hecho que no hizo nada. Hay que invocar el nombre de Jesucristo. El nombre del Espíritu Santo. Porque Él es el que obra. Él es el que obra, hermano. No somos nosotros. Tengámoslo eso en mente. No somos nosotros. Es porque tú te santificas delante de Dios. Es como Él te va a usar. Aleluya. Gloria a Dios. Pero si tú no oras, pero si tú no lees, pero si tú no ayunas, ni sueñes que vas a matar una mosca. Aleluya. Hermanos, Dios cada día nos ama a nosotros. Ahí están todos los privilegios en la Biblia. Santifícate y verás mi gloria. Y verás los paralíticos levantarse. Y verás los ciegos abrir los ojos. Y verás las almas libres que vienen a mí. Hermanos, porque cuando usted habla con esa autoridad, el Señor le respalda. Amén. Pero a veces somos como la gallina. Usted ha visto la gallina cuando
¿Sí la ha visto? La gallina le hace así y la serpiente se queda. Y trata de pegarle con los pies y la serpiente esconde la cabeza y la gallina trata de picotearla. Pero no tan fácil se deja agarrar de la serpiente. Así hay demonios que no tan fácil usted lo va a sacar. Hay géneros, dijo Jesús, que salen con ayuno y oración. ¿Cuáles son esos géneros? Búsquenlos en la Biblia. Ahí están los géneros, ¿cuáles son? Y los cuales son los fáciles para orar usted, para que usted practique su fe. Porque los fáciles son cuando usted va a orar por alguien que tiene dolor de cabeza y ora y se le quita. Eso es fácil. Pero usted va agarrando fe. Usted va practicando la fe. Mire, le voy a contar un testimonio de esta semana. A una señora de El Salvador, ella no es cristiana. Y hace años me venía diciendo que antes de morirse quería tener una lora. Que para enseñarle a hablar. Y vengo yo de buena gente, se la regalé. La mandé a traer hasta Nicaragua, que las traen de Colombia. Y esta semana alguien le puso el dedo. Como dice por ahí una canción mundana, la vecina me puso el dedo. Mira, hermano, le llamaron a la policía y le fueron a confiscar la lorita. Y delante de ella se la dejaron ir. Y ella solo se quedó viendo y empezó a llorar. Y me llamó a mí como a la hora que se fue la policía. Pero esa mujer lloraba como que alguien se había muerto. Y yo dije, la anciana, a saber qué le pasó. ¿Y qué pasó, Rosita? Y me cuenta, mire, que la lora me la quitó la policía y me la dejó ir. Ore por favor por mí, para que mi lora regrese. Rosita, mire, primero voy a orar por usted, para que se calme y se relaje. Respire. Y mire, yo metiéndole fe a la señora, le digo, respire, Rosita, que su lora va a regresar. Y me dice, que mi rey le escuche, porque ella es bien religiosa. Y dije yo, si ella a Dios le llama rey, pues es mi rey de reyes y señor de señores. Rosita, le dije yo, va a regresar, no se preocupe. Y mire, la pobre señora agarró fe, se fue por todo el lugar, como a 20 casas. Le fue a decir, mire, si viene una lorita por aquí, fíjese que es mía la lora. Y antier, hermanos, el miércoles, estaba hablando con ella y le digo, ¿qué pasó, Rosita? ¿Llegó la lora? Dice, no, fíjese. Y yo estoy triste. Le dije, Rosita, va a llegar. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Me dice. Y yo digo, así Dios va a tratar con ella por medio del pájaro. Y le digo yo, Rosita, va a llegar la lora, no se preocupe. Y yo por dentro, Dios bendito, que me estoy metiendo con esta mujer. Y mire, le digo, ¿sabe por qué va a regresar, Rosita? ¿Por qué? Porque la lora conoce su voz. Váyase por todo el monte gritándole a la lorita su nombre. Y con una varita pegando en el monte, le digo, y verá que la lora va a llegar a su casa. ¿Será? Me dice, sí, Rosita, va a llegar. Y mira, hermano, y yo oré porque le había dado mi palabra que iba a orar. Yo le dije, Señor, así como mandaste las aves que entraran al arca, por favor regrésasela a la señora, pero convierte su corazón, Señor. Y mira, hermano, el miércoles estaba hablando con ella cuando de repente llegaron 4 o 5 niños. Doña Rosita, su lora aquí está en el árbol, regresó. Y mire, esa señora ha llorado. Y yo le dije, Rosa, ¿qué? Ya hizo el primer milagro Dios en su vida. Ya le trajo su lora. Ahora, ¿cuándo usted le va a entregar su corazón a Cristo? Y me dice, ya más adelantito, Lupita, porque así me dice ella, porque mi nombre es Concepción Guadalupe.
Al rato, Lupita, le digo, Rosita, vaya a ser que la policía llegue y se la quite otra vez. Acepte a Cristo y ya luego usted ora por la nora, porque yo ya no voy a orar. Y hermano, le llegó la nora. Y ella me dice, usted tiene el Espíritu de Dios, me dice, porque yo nunca pensé que la nora iba a conocer mi voz. Y le digo yo, porque científicamente las loras, no sé si ustedes han leído, la lora tiene 2 cerebros. Tiene uno donde ella como animal y tiene el otro donde ella graba la voz del ser humano. Y por eso los egipcios le llamaban dioses, porque por los animales hablaban. Fíjese. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser mejor que esa lora. No grabar la palabra, sino tenerla dentro de nuestro corazón. No solo en el cerebro. Aleluya. No solo aquí, que la tengamos acá. Hermano, porque en las iglesias hay mucha lora y mucho loro. Sí, de veras. Grabando todo lo negativo de las iglesias y todas las maldades que se ven dentro de la iglesia. Y allá andan repitiendo como la lora. Allá andan repitiendo como la lora. Pero nunca buscan al Señor. De corazón. Hermano, pidámosle a Dios que no tengamos el espíritu de la lora. Que tengamos aquí la palabra, pero no en el corazón. Que la tengamos aquí y acá. En la tabla de nuestro corazón. ¿Para cuándo? Para cuando vengan estas necesidades. No gritar como la lora. Mi mamá tenía una lora y le dije yo, ¿cómo se llama la lora? Pregúntale, hija, pregúntale. Y le digo a la lora, ¿cómo te llamas? Loreta me llamo, decía. Loreta me llamo, decía la lora. Y la lora cantaba, hermano, canto cristiano, fíjese. Un día la oí yo, hoy que mi mamá murió, que estuve allá. Oía yo que decía, lo vamos para el cielo, donde espera mi Dios. Amén, hermanos, adoren al Señor. Y le dije a mi mamá, ¿quién es ella? Es la lora, hija. Así hay muchos loros en la iglesia. Lo vamos para el cielo y saben que no van para ningún lado. Hermanos, es triste, pero es una realidad. Que estamos, miren, hermano, en otra onda que no es la onda espiritual de Dios. Como dice ahí en Jeremías, dice, ¿verdad? Clámame a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y difíciles, ocultas, que tú no sabes ni conoces. ¿Cuándo Dios te las va a mostrar? Cuando tú estés en el Espíritu, Él te las va a mostrar. Es ahí cuando vamos a actuar. Es ahí cuando vamos a ver lo que estaba oculto. Porque en la palabra hay muchas cosas ocultas en el Espíritu que usted tiene que entenderlas. Pero si usted solo las lee, como decía el hermano, como cualquier libro, hermano, como aquella revista que salía de las novelas. Por eso dice, no venlas, que no hay que verlas. Fíjense, no verlas, que no hay que verlas. Pero ahí estamos, miren, pelando los ojos como el garrobo cuando sale de la cueva, viendo lo que no tenemos que ver. Y Dios nos manda, hermano, a través de su palabra, que practiquemos lo que hablamos. Como dicen por ahí, de lengua me como un burro, hay muchos tacos. Hermanos, tenemos que actuar en lo poquito de fe que tenemos que actuar para que Dios nos deje ver su gloria, los deje ver su poder. Porque, hermanos, es duro
cuando usted ora por la gente y no pasa nada. Fíjese, es bien duro, porque nosotros quisiéramos que al tronar los dedos las cosas pasaran y no es así, porque Dios no es criado. Nosotros somos los criados. Nosotros somos los hijos de Dios. Porque la Biblia dice que el esclavo o el que no es el hijo, dice, se queda en casa y el esclavo se va. El siervo no sabe lo que su Señor hace, pero el hijo sí sabe lo que su Señor, su Padre hace. Jesucristo dijo, y ya no, Pablo es el que dice, y yo soy siervo del Señor. Él se autodomina siervo del Señor. Pero Jesucristo dijo, y ya no le llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace, y el hijo sí sabe. Y usted y yo somos hijos. Y por lo tanto tenemos que saber lo que nuestro Padre quiere y Él hace. Aleluya. Hace, hermano. Porque usted tiene hijos, ¿verdad? Su hijo sabe algunas cosas que usted quiere que su hijo sepa, ¿verdad? Tal vez a la hora que se va a morir confiesa todo a su hijo. Tal vez por remordimiento. Tal vez porque ya mira que la calaca ya se la lleva. O tal vez por sacar esa confesión de su corazón y irse en paz. Pero los hijos de nosotros saben lo que nosotros hacemos. Saben cómo nosotros los conducimos. Así nosotros tenemos que hacer delante de Dios. Porque Él es nuestro Padre. Y nosotros somos los hijos de Él en el Espíritu. Miren qué privilegio tan grande. Gloria a Dios. Hijos engendrados en el Espíritu. Por lo tanto, si usted es hijo, usted sabe lo que Dios quiere para usted o lo que Dios demanda de usted. ¿Verdad? Si Dios le demanda que usted tiene que santificarse, hágalo. No porque la hermana le dice, no porque yo le digo, es por lo que dijo Jesucristo. Amén. Santificaos en mí, dijo Jesucristo. Y yo me santifico en el Padre. ¿Para qué? Para que seamos uno en Él. Óigalo bien, uno. Entonces, si usted es hijo y Él es su Padre, usted tiene que obedecer los reglamentos de su Padre. Donde dice, hijo mío, dame tu corazón. Aquí está, papá. Hijo mío, santifícame. Ahí voy. ¿Saben? Cuando Moisés golpea la piedra, Moisés muere no porque le desobedeció a Dios en golpear la piedra, sino dice que desobedeció a Dios no dándole la honra delante del pueblo. No lo castigó porque golpeó la piedra. Es porque él no le dio la honra delante del pueblo. No le dijo, Jehová Dios me dice que golpea la piedra. Él enojado, así como muchas veces nosotros. Airado, dice la Biblia, pero no pequéis. Usted tiene derecho a enojarse, pero que ese enojo no sobrepase de usted. Porque si sobrepasa, entonces ya perdió delante de Dios. Aleluya. Ya perdió, hermano. Entonces nosotros tenemos que ser, mire, como ese Pedro, como ese Juan. Cuando miremos los paralíticos que vienen entrando, mire, hermano, me gusta el sistema de algunas iglesias, que toda la iglesia se sienta delante. Ponen 2 diáconos allá afuera a cuidar la puerta y toda la gente que viene de invitada la sientan atrás.
atrás. O a veces al revés, está toda la iglesia atrás y los invitados adelante. Pero muchas veces los invitados, algunos de ellos vendrán endemoniados, vendrán cojos, pero esos que están atrás tienen que estar preparados. No vaya a ser que lo agarre y se le caiga. Agárrenlo en el nombre de Jesucristo y que se levante. Que si está torcido espiritualmente, si usted está lleno de Dios, Dios lo va a enderezar. Dios lo va a restaurar. Dios lo va a perdonar y Dios lo va a liberar. ¿Cuándo? Cuando usted practique el amor, la misericordia de estos hombres. Porque a ellos fácil era ignorar. Mire, una vez allá en la iglesia, en una vigilia así como ahorita, entró un borracho y estaban todos orando y se fue directamente a donde el pastor a ponerle la mano. En el nombre de Jesús le decía, libre pastor, le decía, y no lo conocía, era la primera vez que llegaba el hombre. Oraron por el borracho, se paró el hombre, el pastor, oraron por el borracho, le dieron ropa, le dieron dinero, le dieron comida, y el borracho pues ahí se quedó mientras le pasaba la cruda ahí en la vigilia. Pero a las 4 de la mañana quiso hacer lo mismo, porque son espíritus que toman a estas personas. ¿Y sabe cómo terminó el borracho? Con ropa, con dinero, y llamaron a la policía que se lo llevara, en vez de orar por él para que lo liberaran. Allá llegó, las 3 policías llegaron y se lo llevaron. Hermano, muchas veces el enemigo se ríe de nosotros. Y lo he visto, no en un solo lugar. Tenemos nosotros que estar ahí, atentos, viendo quién viene entrando con necesidad, para que nosotros, los Pedros y los Juanes, estemos practicando lo que dice la palabra de Dios, con esa autoridad, ese amor y esa misericordia de Dios, para que las almas, hermanos, sean libres. Porque nosotros somos ese pueblo que Dios ha puesto, somos esa sal para que el mundo agarre ese sabor espiritual de Dios, para que miremos milagros y prodigios en estos lugares. Gloria a Dios. Hermano, es precioso, porque aquí nosotros nos gozamos cuando nos reunimos, porque la presencia de Dios se mueve y eso es bueno, porque salimos restaurados, salimos llenos, salimos con ganas de seguir adelante. Pero cuando usted se enfrenta allá afuera, usted va a ver la diferencia de este lugar y va a ver la diferencia de allá afuera. Mira gente endemoniada, gente gritando, gente dormida en las esquinas. Ellos no quisieran andar ahí, pero el enemigo ahí los carga. Y nosotros agradecidos con Dios, hermano, deberíamos cada día de llenarlos de su presencia. Para cuando estas personas vengan, no meramente que vengan enfermos de sus pies, no meramente que les falte un ojo y se hagan ciegos, sino que vengan enfermos espirituales y extenderle una mano para una oración. Para una oración, hermano, para que puedan las almas ser libres, así como nosotros un día fuimos libres por esa palabra que llegó a nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando acepté al Señor, acepté con un evangelista. Era un hijo de pastor que se había apartado de los caminos de Dios, y Dios lo volvió a alcanzar, pero le cortaron las 2 piernas en un accidente, y ahí andaba predicando él con muletas, y llegó a predicar, y yo acepté al Señor. Y como decía la hermana, nunca ella olvidó quién le llevó la palabra. Igual como que Dios pone un pacto
así, que te acuerdes de dónde Dios te sacó y a quién Dios usó. Tenemos que agradecer a Dios por esas personas, tal vez ya murieron, pero Dios puso ese espíritu de Juan y de Pedro para que nosotros tomáramos vida en Jesucristo, para que tomáramos esa libertad en la cual nosotros estábamos atados, hermano. Él nos dio vida, dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en la herida del pecado que andábamos nosotros. Pero vino Jesucristo usando estos hombres a través del Espíritu Santo. Y si usted se fija, estos hombres nunca dijeron yo lo hago. No, siempre le daban la honra al nombre de Jesucristo y al Espíritu Santo. Siempre, siempre, hermano. Y así tenemos que hacer nosotros. Si alguien sana acá, mire, no diga a la pastora, o que la pastora tiene poder, o que no es ella. Es Dios en su misericordia, usándola a ella. Acuérdese lo que dijo Jesús, que los milagros los seguirían a nosotros. Y nosotros a veces vamos detrás de ver milagros, pero nos olvidamos lo que dice la palabra, que ellos vienen detrás de nosotros. Fíjese, muchas veces nos olvidamos. Nosotros queremos ver donde no tenemos que ver, donde el Espíritu Santo ya vio por nosotros. Y Él le dice, mira, vete acá, vas a orar por fulano y fulana. Él es el que le habla a usted. Él es el que le usa a usted. Yo la otra vez fui a orar por una anciana, hermano, que cuando la vi, mire, está viendo el esqueleto humano, flaca la señora. Y me llevaron unas hermanas de una iglesia a orar por la anciana. Y la señora tenía unas imágenes así. Y esas hermanas, pues como les han enseñado ¿cómo se llama? A que rechacen eso. Pero uno cuando llega a casa ajena, hermano, hay que portarse mejor como en su propia casa. Y empezaron a hablarle a la señora de las imágenes y yo solo las escuchaba. Y cuando le pidieron, gracias hermano, cuando le pidieron que ella quería orar por la anciana dijo, ustedes no oren por mí, porque vinieron a ofenderme de mis santos. Y me dijo a mí, hija, vení tú a orar por mí. Y yo oré por ella, hermano. Yo me vi en esa cama. Yo me vi en esa cama acostada, en el espíritu. Y empecé a orar por ella. Y ella empezó a llorar. Y ella me dijo, dame agua, deben de comer. Y me acordé de Jesús. Que cuando Jesús hacía una sanidad, le decía, denle de comer, denle de beber. Es porque Dios hacía la obra. Y pidió a ella comida. Tenía como 3 días que no comía, decía la hija. Pidió comida y agua. Y le dije yo, denle poquito a poco, que coma. Y a los días me habló la hija que su mamá ya estaba mejor. Hermano, es lindo cuando usted mira el respaldo de Dios. Usted nunca vaya a ofender a la gente en su religiosidad. Deje que Dios trate con ellos. A la otra vez en San José estábamos comiendo en un restaurante y llegó una señora mexicana vendiendo flores con la imagen de la Guadalupe y con esos escapularios. Y me ofreció. Y yo le dije, le voy a comprar unas flores, pero no el escapulario ni la medalla porque yo no la uso. Me dice, pero es la Virgen María, me dice. Y empecé yo a hablarle de María. Y me dice ella, es primera vez que un cristiano no me ofende a María.
Si usted amara a María, de verdad, le dije yo, ¿a usted le gustaría ver a María un día? Dijo, sí. Señora, acepte a Jesucristo. Porque María está esperando el trompetazo de Dios para levantarse. Porque María no está en el cielo, señora. La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo mismo hecho hombre. Y si dijera María, mi respeto para María, pero no lo dice, señora. Yo quisiera ser esa María, a la cual Jehová Dios escogió para bajar y habitar en ella. Quisiera ser esa María, en la santidad que había en ella, para que Dios haya puesto los ojos en ella. Y lloró la señora y dijo, nunca nadie me había hablado así de María. Y le dije yo, señora, prepárese, busque de Dios, quiere ir a ver a María, allá lo vemos. Le compré las flores y se fue contenta la señora. Hermano, porque mucha gente anda herida. Y usted no está para abrir esas heridas, usted está para sanar esas heridas. Porque cada quien tiene su fe. Porque la religión que tiene, religión, imperio y poder de Roma, ese fue el que impuso todas las religiones y las creencias para atrapar a la tierra. Mire, hay que dar un huérfano, su papá se les murió ya. Y nosotros, nuestro papá está vivo. Cada cierto tiempo ellos cambian de papá. Y nosotros no. Y Jesucristo lo dijo, a nadie llaméis Padre aquí en la tierra. Porque uno es vuestro Padre y está en el cielo. Allá está nuestro papá. Y ellos ahorita andan, miren, huérfanitos, que ahí están peleando. ¿A quién van a poner? Están peleando ahí que dicen que un morenito y no lo quieren por morenito. Y mire, y Dios hizo los colores. Pero como es la religión que tiene el imperio y el poder de la tierra, ahí va la humanidad. Lo que registra Apocalipsis, que se sienta con las rameras y con los reyes a comer. Y eso hace. Y grandes y pequeños le adoran, dice. ¿Quién es? La señora de Roma. Allí está. Y nosotros, bien, gracias, y la familia, sirvamos a Dios, hermano. Sirvamos a ese Padre eterno, príncipe de paz, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin. Ese es nuestro Dios, el que hizo la tierra y su plenitud. A ese Dios adoremos, hermano. A ese Dios sirvamos, hermano. A ese Dios de misericordia. Misericordia quiero, dijo Jesús, y no sacrificios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Denle un aplauso al Señor, hermano. Cuando los cojos vengan, liberémoslos en el nombre de Jesús. Hablemos la palabra y ellos serán libres por el poder de su Santo Espíritu del Señor.